Lo que me ha quedado claro es que no hay trasvase, nunca pensaron en que hubiera trasvase y no habrá nunca trasvase. Eso es lo que ahora se ha puesto de manifiesto. Y lo que se ha puesto de manifiesto es que en su día no dijeron la verdad, cuando decían que el trasvase era el elemento fundamental para llevar el agua y para solucionar el problema del agua, no estaban diciendo la verdad. Y ahora tampoco están diciendo la verdad cuando dicen que a pesar de que no esté el trasvase en el programa, habrá trasvase. Es decir, es que no es creíble. No es creíble. Han engañado a los ciudadanos valencianos y los han engañado con un tema tan importante y tan sensible como es el agua. Pero les ha dado igual. Es la manifestación de la política que ha hecho siempre y ha hecho estos 4 años el Partido Popular. Utilizarlo todo. No han tenido ningún problema en confrontar territorios, en confrontar personas. Con el tema del agua, no han llevado ni un hectómetro cúbico de agua. No la han llevado. Y hoy en Valencia hay más agua. Y por tanto, la gente con un problema de sequía tremendo ha abierto el grifo y ¿qué ha tenido? Agua. A pesar del Partido Popular. Por lo tanto, yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Popular es salir a decir ya la verdad una vez a los ciudadanos y dejar de engañarles y de utilizarles con un tema tan sensible como es el tema del agua. No ha habido trasvase, no lo ha habido, no lo va a haber, nunca lo va a haber, nunca lo van a hacer, porque es un trasvase muy costoso, muy poco sostenible, que confronta territorios y que no y que es además más caro. Por lo tanto, yo creo que hay que dejar de engañar ya a los ciudadanos con un tema tan importante.